Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy tenemos otro encuentro interactivo con una invitada muy apreciada por mí porque es una emprendedora que ella emprende en su profesión, emprende básicamente su profesión. Eh, bueno, ella nos va a contar un poco su historia, ahí se sumó, la vamos a invitar a participar ya. Bueno, ella es profe como de nivel inicial, la senior del jardín, pero además hizo toda una especialización en educación emocional, que es muy interesante. Y bueno, tiene varias experiencias realizadas. Hola, Hola Noé, ¿cómo ¿cómo estás? andás? ¿Todo bien? Bien. Y además es muy joven, así es que va a parecer que estamos hablando con alguien Gracias. de mucha edad, pero es muy joven también para todo lo que viene haciendo, así es que bueno, vamos a conocer un poco tu historia, ¿no? Y Bueno, también la convoqué de urgencia, ¿no? En vista de toda la situación pandémica esta que se está desatando, que me parece que es una persona que siempre le pone pilas a todo, y bueno, ahora conociendo su historia vamos a ver esto un poco, y en la segunda parte vamos a tratar algunos tips y algunos consejos para ir transitando toda esta situación, ¿no? Así que, bueno, arrancamos con la parte más interesante, que siempre es la historia personal de cada uno. Así es que vos nos contarás, ¿no? De cómo arranca todo tu vocación por este tema. bueno, ¿tienen preparados ya los mates? Porque esto es largo. Esta es segunda y tercera Bueno, parte, capítulo uno, 2, 3. sí, ¿por dónde empiezo? Bueno, buenas tardes a todos los que se están uniendo. Gracias a vos, Marijó, por convocarme. La verdad que también un aprecio muy grande que sos una de las primeras personas que conocí en el camino del emprendedurismo, ahí con todos los chicos En del el Club de club. Emprendedores, así que bueno, un gustazo de estar acá hablando con vos. Bueno, mi historia básicamente comenzó en el recorrido de lo que es la educación, ¿sí? No estaba muy segura para todos aquellos que no saben qué estudiar o están confundidos, a mí también me pasó, solamente tenía claro en su momento que me gustaba la psicología y bueno, como adolescente que terminaba el colegio, no tuve orientación vocacional, sí tuve el apoyo de mis padres siempre, decidí estudiar educación inicial, profesorado en educación inicial, ahí fue que empecé a introducirme en lo que es el universo de los niños, ¿no? Y de la educación. Amé muchísimo la carrera, amé el transitar por lo que es el profesorado en la universidad, la UNE que tenemos acá en el Nordeste. La verdad que excelente toda la trayectoria y bueno, aprendí un montón de cosas, pero sentía que había algo que me faltaba. Cuando yo me encontraba en las prácticas o en mi residencia o cuando empecé a transitar lo que es la educación, me encontré con un montón de realidades que no estaban en los libros, como nos pasa a todos. Y bueno, yo quería ir un poquito más allá, o sea, no para tener respuestas ni recetas, sino para poder involucrarme desde una mirada y una postura más reflexiva para con los niños que ellos están ahí esperando, no tienen el tiempo que tenemos nosotros de procesar ciertas cosas y para hacer valer su derecho a educarse tenemos que estar en este camino de interpelarnos constantemente. Así que Exacto. ahí me metí en el terreno de la psicopedagogía, hermosa carrera, la verdad que para todos los que están dudando de qué estudiar, les invito a que estudien psicopedagogía, necesitamos más psicopedagogos. La verdad que bueno, al ingresar a la carrera de psicopedagogía, que yo la estudié en Corrientes en su momento, me abrió un panorama grandísimo en cuanto a lo que es educación, inclusión, diversidad. Por ahí una parte que está olvidada en los profesorados, que se las toma muy por arriba, y luego cuando nos encontramos en el aula con todos los niños, porque todos tienen diversidad de necesidades educativas, todos somos diferentes, por ahí no sabemos bien qué hacer y nos encontramos sin herramientas. Pero más allá de eso, la psicopedagogía me humanizó más, porque me hizo también trabajar en mí misma concepciones que yo tenía, creencias limitantes en cuanto a lo que era una buena planificación, una mala planificación, lo que era aprender, lo que era enseñar.
por ahí todavía seguimos coexistiendo con teorías y miradas sí, tradicionales que fueron creadas en un momento y en una época histórica, que bueno, no vamos a ahondar en ese tema ahora, pero que tenían un objetivo en su momento y que ahora ya no sirven, colapsaron para la realidad que estamos viviendo. Entonces la exacto. psicopedagogía a mí, yo siempre les decía a mis alumnos de la secundaria cuando hacíamos orientación vocacional, que a mí es como que la psicopedagogía me puso un anteojo diferente y empecé a ver otras cosas diferentes. Por ejemplo, voy a hacer así como una mención muy puntual a lo que es la inclusión, que por ahí se escucha mucho, pero gracias a la psicopedagogía yo entendí que, bueno, que incluir en el aula o en cualquier espacio de educación formal o informal, o en cualquier espacio de vínculos, no es que la persona esté sentada ocupando un asiento, un banco, un espacio, sino que es brindarle otras posibilidades y herramientas para que pueda desarrollarse en todo su ser y en todas sus habilidades y potencialidades. Y es ahí donde empezamos los docentes, educadores, a tener que repensar estrategias para estas nuevas diversidades que encontramos en la sociedad. Bueno, hasta ahí lo que es un poco mi formación académica. Luego empecé a perfeccionarme mucho en lo que es neurociencia, empezar a entender, me apasiona el cerebro a mí, Sí, me apasiona lo que tenemos acá. Yo quiero saber todo sobre el total. cerebro. Que me encanta, bueno, cómo aprendemos, cómo desaprendemos, qué tenemos en esas estructuras cognitivas que vamos construyendo. Y bueno, en este camino eh, de mi historia personal me empecé a encontrar con lugares, con situaciones que me generaban incomodidad. Como dije en el último video que hice las cosas que yo por ahí escribo, que agradezco esa incomodidad que sentí en ciertos espacios o con ciertas personas, porque esa incomodidad, que es por ahí lo que le pasa a los emprendedores cuando inician un proyecto o se asocian con personas, y uno siente esa incomodidad, y cuando vos sentís eso, donde tenemos que abrir el paraguas, abrir el corazón y escuchar, porque esas son las emociones que nos están diciendo qué camino seguir y qué camino no seguir. Cuando empecé a sentir esa incomodidad me di cuenta que había cosas en mi persona que tenía yo que trabajarlas, digamos, que más que trabajarlas, que escucharlas, que estaban ahí reprimidas, que estaban ahí ocultas, que estaban ahí y que no salían. Y bueno, empecé a permitirme sentir esa incomodidad, sentir miedos, enojos, y darme cuenta que cuanto más yo me conocía a mí misma y me permitía sentir en mis emociones, más empática me volvía con las demás personas, con los niños, con los padres. Y empecé a entender algo que para mí es fundamental, sobre todo en el camino del emprendedurismo y de cualquier proyecto que iniciemos. Empecé a entender que las cosas no tenemos que tomarnos de manera personal, ¿sí? Que por ahí les pasa, yo en una charla que di en el Club de Emprendedores le decía a los que estaban escuchando, que por ahí nos pasa que viene, no sé, un cliente o viene una persona, un socio, un colega, un amigo, un alumno, un padre, y no sé, y no tiene un buen día y por ahí nos dice las cosas de una manera que no esperábamos, o por ahí, no sé, no tiene la misma iniciativa o la motivación que nosotros, o por ahí esos Exacto. clientes que vienen muy con toda Sí, la energía negativa de afuera y uno por ahí se lo toma personal y reaccionamos y decimos, ¿este qué le pasa? Este jefe tiene problema conmigo, mi colega el problema es conmigo, él no me quiere, el otro no me quiere. Y empezamos a generar una bola de nieve y de confusiones donde termina rompiéndose lazos, se terminan rompiendo proyectos, desviando nuestra energía y nos sentimos desgastados y terminamos abandonando lo que iniciamos por un sueño, por una pasión o por algo que exacto. nos movilizaba. Entonces empecé a entender esto, que el otro es un otro, que tiene un proceso diferente, que tiene una cultura, que tiene una historia diferente, y que a veces reacciona como puede, como le sale, y que en ese cómo le puede, cómo le sale, hay vínculos y que podemos sentirnos mal o bien, o tristes o enojados, y eso no está bien o mal, eso es normal, es así. Las emociones están ahí para Claro. algo, todas tienen una función en nuestro cuerpo, en nuestros vínculos, en la afectividad. Y así fue entrando en este descubrir mío hasta que llegué a escuchar y a conocer lo que todos los que me conocen y están conectados saben que hablo todo el día, que es la educación emocional. Que, bueno, yo siempre soñé desde que empecé a encontrarme con una educación diferente. Yo lo sentí como alumna
y después veía en los espacios donde tuve la oportunidad por ahí de trabajar o donde me formé o vi otros espacios escolares o de formación donde realmente yo no me sentía libre y sentía que los niños tampoco lo eran. Entonces empecé a entender que se priorizaba mucho lo intelectual, la razón, pero no había espacios para las emociones. No había espacio para que la risa fluya, el que se reía era expulsado del aula, si te largabas a llorar, te sacaban del aula porque molestabas. Entonces uno como que por las dudas se quedaba ahí en silencio, ¿no? Por si no, no sé, que te contagies de algo raro, porque era como tóxico expresar sus emociones en el ambiente escolar. Entonces empecé a introducirme en el mundo de la educación emocional, empecé a hacer cursos, bueno, yo soy muy, en el tema de lo científico me gusta informarme, porque no me gusta hacer las cosas improvisadas, eh, y empecé a meterme en este mundo de la educación emocional, y bueno, lo empecé a practicar en mi vida personal. Y ahí fue que un día un amigo que me vio muy confundida por los espacios en los que yo estaba me dijo, Noé, todo eso que tenés ahí en tu cabeza dando vueltas, lo tenés que contar a alguien. Tenés que hacer algo con eso. No importa lo que va a pasar, pero lo tenés que contar. Y ahí fue que me crucé con Interactiva Coworking, que había visto como la publicidad donde, digamos, llamaban a esto del pitch, de poder contar en 5 minutos tu proyecto, y yo no tenía idea qué era el pitch, qué iba a hacer yo en 5 minutos, me parecía, ¿cómo hablo? Verán que hablo mucho, entonces yo decía, ¿cómo cuento en 5 minutos todo esto que tengo acá adentro? Así que para mí fue un gran desafío y bueno, así fue que armé el proyecto Estrategias Emocionales, que hoy por hoy 1000 revisiones, pero fue un inicio de dar a conocer una mirada diferente que yo quería para la educación y sí, en ese momento quizás era una loca sola, hoy nos empezamos a unir y a formar equipos y bueno, me encontré con Martín, con Wanda, que fueron los que me vieron. Yo siempre digo que no es lo mismo mirar que ver. Ellos me vieron y vieron algo en mí que bueno, la confianza sobre todo en brindarme la oportunidad de crear el proyecto de Emprendedores Kids, que bueno, ahora seguramente vamos a hablar de eso. Y bueno, y así también fue que me encontré súper, súper feliz con la Fundación de Educación Emocional, con su presidente Lucas Que con la Malaisi, quien... con esta organización es que fueron al club también, me acuerdo de un encuentro medio que vino gente de Nación al club y que se presentaron un montón de proyectos también ahí, ¿no? Ese día Sí, fue. eso no me estoy acordando, pero sí antes de la pandemia yo hice una convocatoria abierta Ah, a todos los claro, que quieran ser esa fue voluntarios. posterior, fue una campaña Sí, que, bueno, yo también sí, compartí sí, sí. porque me parece que es el tema, digamos. Y ahora la Ajá. pandemia Sí, destapó la importancia de abordar estos temas, ¿no? sí, 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 la verdad que no solo destapó, sino que hay un montón de miradas sobre la educación emocional, como pasa con todo, ¿no? Con todas las teorías, con todos los paradigmas. Hay gente que está en contra, hay gente que está a favor, hay gente que realiza una mirada, una postura constructiva y hay gente que critica sin fundamentos y así es la sociedad, así son los vínculos. Yo creo que de todo eso uno tiene que aprender porque ahí está las matices, los colores de Exacto. las posturas diferentes y en base a eso se genera una propuesta, ¿no? En este caso relacionado con lo que es la educación. Así que bueno, participo también, formo parte de la fundación representando el Chaco. Como te dije, su presidente es Lucas Malaisi, que él es el creador del proyecto de ley de educación emocional que nosotros estamos impulsando. Ojalá los que estén escuchando puedan acompañar impulsar este proyecto de ley que pueda hacerlo también acá en nuestra provincia, ya es en Corrientes y Misiones. Así que bueno, eso como una breve síntesis De todo. de mi historia, de lo que me llevó a estudiar esto y a hacer esto, porque hay otras cuestiones también que me fueron modificando, pero bueno, como para ser un poco sintética. Un breve storytelling dirían los Sí, expertos. sí, sí. Vos Ajá. sabés que, bueno, una de las cuestiones que por ahí ya lo fuiste relatando es el tema de reconocer las habilidades, que es lo primero que se le recomienda a un emprendedor, en qué te sale fácil, qué es lo que más te gusta hacer. Está un poco en el relato este, pero si tuvieras que elegir una o dos habilidades o las principales, ¿cuáles considerás que son que te permitieron hacer todo este camino? Bueno, uno de esas es la capacidad de autocriticarme, digamos, de manera constructiva.
de poder tener una mente abierta y un corazón abierto a crecer, porque es muy difícil en un mundo que nos enseña a ser competitivos, que nos enseña a que el que saca 10 es mejor que el que saca 5. Entonces yo creo que ese poder permitirme sentir y perdonarme al mismo tiempo, habilitar espacios en mí para crecer, es una habilidad, es el autoconocimiento, digamos, poder autoconocerme sin castigarme, diciendo de alguna forma, ¿no? Y por otro lado, algo que me permitió, que es algo que los trabajo mucho, lo voy a reconocer porque no siempre lo tuve como habilidad, es la empatía. Eh, Sobre todo con los niños. Yo, Sí, no un sé, mundo ahí. los niños, no sé cómo explicarlo, pero los niños yo solamente los veo y ellos ya me ven y ya nos conectamos y ya con solo verlos a mí ya no sé, se me imaginan un montón de ideas, situaciones. Lo mismo también con las familias. Yo no soy mamá, pero sin embargo siempre en el consultorio cuando escuchaba las realidades podía sentir lo que esa mamá estaba sintiendo, o ese papá, o ese tío, o esa abuela. Y este poder empatizar me ayudó, que es algo que también tenemos que trabajarlo mucho como sociedad, a comunicar las cosas de manera asertiva. De tal forma de no establecer un juicio de valor y de tal forma que la otra persona no se sienta atacado, digamos, entendiendo que es mi percepción, mi análisis, mi interpretación de lo que observo. Eso es una de las charlas que también tiene el Club de Emprendedores sobre habilidades sociales y comunicación asertiva, que es algo que a mí también me interesa mucho porque creo que es fundamental, creo que en algo que fallamos hoy como sociedad, por eso estamos tan divididos, estamos un Boca River en todas las Ay, situaciones. sí. Sí, las redes sociales la verdad que la están complicando, por no decir algo un poco más. La están complicando mucho. O sea, no colaboran Sí, con esto, sí, ¿no? exactamente, porque hoy en día con toda la polémica que hay con la pandemia, se está viralizando muchos mensajes con mucha violencia detrás, mucho odio, mucho enojo, que nos pone en evidencia a una sociedad que tiene que trabajar ciertos valores, cierta noción de Exacto. comunidad Es que se como perdió. buscar en el menú contra quién vamos hoy, vamos todo contra ese, y el que está en contra de ir en contra, se arma un... Sí, 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 porque yo siempre digo, posturas diferentes va a haber siempre, y eso es genial, a mí me encanta. Me encanta el alumno que dice esto para qué sirve, yo no estoy de acuerdo, genial. Pero también como dije en el último video que hice, detrás de esa incomodidad y de esa crítica constructiva, tengo que plantear algo para hacer. O sea, no me puedo quedar solo en claro. la queja y tampoco puedo atacar al otro con violencia porque eso no construye. Generamos una postura de estar a la defensiva y no suma, no construye y quedamos de nuevo en ese círculo de te dije, no te dije, me gusta, no me gusta, y no construimos ni avanzamos como sociedad, eh, lo que observo hoy en día, ¿no? Y en todo ese camino, porque fue, bueno, bastante intenso, medio que una cosa te fue llevando a la otra y yo creo que vas a seguir explorando por esta misma curiosidad, ¿no? O sea, esto es un camino de ida. Eh, Leía un meme el otro día que decía, bueno, uno recién cuando muere deja de aprender porque si no deja de ser docente, algo así como que si uno está en el camino este de ser docente y de aprender y de formarse, es toda la vida, o sea, no hay un fin, digamos, entonces hay gente como vos que es apasionada por lo que hace, que es toda la vida, será así, digamos. Pero seguramente en los primeros cambios, estos que tuviste, decís, bueno, hice una carrera, después hice otra, me interesa otra, quiero seguir con otra, digamos, se te habrán presentado miedos, ¿no? ¿Qué hiciste con eso? Porque ahora por ahí uno lo puede contar, una vez haberlos transitado, lo cuenta y bueno, tal, pero y con una sonrisa, pero en ese momento cuando te vienen las inseguridades y demás. Sí, sí, la verdad que miedos muchos, muchos. Eh, Nombro así como los miedos que por ahí pueden ser comunes. Miedo a equivocarme cuando elegí una carrera, miedo a equivocarme cuando comencé un trabajo o un proyecto nuevo. Había un miedo muy personal mío que quizás le puede pasar a los que son más de trabajar en oratoria o que están más expuestos a la mirada, eh, que por ahí los emprendedores que trabajan más sin ser tan visibles, digamos, que era el miedo por ahí al rechazo, a no ser aceptado. Y yo decía, bueno, el poder pararme delante de todos generalmente nunca me costó. Sí, por dentro es como que, bueno, el corazón te late a mil, no sé si la panza te va a explotar,
pero nunca me costó, pero sí es como ese miedo y a mí me hacía ruido eso, porque yo decía, bueno, ¿con qué tendrá que ver este miedo? Y bueno, empecé a entender que no voy a entrar en lo que es el psicoanálisis, psicología, pero bueno, hay unas cuestiones del ego ahí que tiene que ver con nuestra formación cultural y social, ¿no? Esto, Exacto. vuelvo a insistir, de la competencia, de que tengo que ganar, de que tengo que ser mejor. Y empecé a tomarme las cosas con humor, inclusive empecé en mis charlas a incorporar el humor, incorporar, mientras yo ya planificaba las charlas, yo ya me reía y me acordaba de algo y decía, esto lo voy a poner porque es genial, lo voy a contar. Y Claro. claro, sin pensar que eso no es profesional, porque en realidad el concepto de profesional es muy amplio y no pasa por la estructura, no pasa porque yo esté sentada así, recta ahora, no sé. Pasa por otras cuestiones. La confianza para con el público o para con el que te está escuchando se basa en que vos tengas confianza en vos mismo en lo que vos estás diciendo. O sea, si yo primero trabajaba en mí, o sea, ¿qué es lo que quiero comunicar? Aclaraba mi mente primero. Y algo fundamental para trabajar los miedos primero es no negarse. O sea, entender, a ver, ¿a qué tengo miedo? Que salga, o sea, es normal. Y ojo con a quién pedimos consejo, a quién pedimos ayuda, porque a veces queremos contar nuestros miedos y el otro nos tira con un palazo, decir cómo va a tener miedo a eso es una pavada, mirá, yo ya hice 1000 cosas diferentes. Y sin juzgar al otro, porque el otro es un otro que te habla de un proceso diferente al tuyo, ver también esto, a ver a quién pedir un consejo, a quién, yo siempre busco pedir consejos a personas que están en un lugar donde yo quiero aspirar a eso, o personas que ya han pasado por un recorrido, o sobre todo personas que sé que me van a dar su opinión desde el amor, digamos, no desde el odio, no desde la competencia, sino que veo en ellos algo sano, veo paz interior y sé que me van a dar una evolución desde ese lado. Entonces eso por un lado. Y los miedos, si no los enfrentamos, y también voy a hacer una salvedad acá, porque hay mucho discurso ahora sí, ahora hay mucho discurso, justo estoy haciendo una investigación sobre eso, sobre lo social que me hace mucho ruido, sobre, bueno, enfrentar tus miedos, salir adelante, ser feliz, reíte, vos podés, o sea, está bueno ser positivo, pero no banalicemos el positivismo. O sea, eh, ser positivo no es estar todo el día sonriendo, superar todo, porque a algunos nos cuesta una infinidad de cosas, superar miedos, a otros les es más fácil. Yo creo que tenemos que ser respetuosos de los procesos de cada uno. Y si el otro tiene miedo, no sé, a vender algo, tiene miedo de contar su proyecto, y está bien, es un miedo, o sea, lo importante es que lo pueda sacar y si quiero acompañarlo, el acompañar a veces es un estar al lado en ese proceso. No siempre atosigar con consejos, yo lo haría de esta manera, porque yo me pararía así, Claro. porque el otro es un otro. Entonces, yo siempre iba a acompañar este proceso. Si el otro te dice, acá estoy, está bueno también incentivarlo, vos podés, y si no podés, no pasa nada, lo intentamos de nuevo, como que calma un poco las ansiedades. Pero está bueno que en algún momento lo enfrentemos a ese miedo. En el tiempo de cada uno, ¿sí? En el proceso Exacto. que quieras y de la forma en que quieras. Pero si tengo miedo a hablar en público y nunca lo intento, y ese miedo va a quedar ahí, inclusive se va a acrecentar. Yo con los niños en Emprendedores Kids hacíamos un juego que se llamaba el Circuito de los Miedos, donde poníamos puff, nosotros teníamos puff ahí en el club, pero pueden ser cualquier cosa, y en un pizarrón grande ellos escribían sus sueños, no sé, mi vida, algunos decían terminar la escuela, ser jugador de fútbol profesional, todo su mundo de sueños poníamos en el pizarrón. Y a medida que íbamos saltando el puff, yo le hacía una pregunta, y vale para adultos también esto, ¿no? Los niños ponen el cuerpo porque así aprenden, pero yo les preguntaba, ¿alguna vez alguien te dijo que no lo vas a poder hacer, que no vas a ser jugador de fútbol? ¿Qué es lo que te impide llegar ahí? A ver, nombra una cosa o un miedo que te frene. Y ellos me decían, no, yo tengo miedo a no hacer goles. Bueno, con el cuerpo saltábamos ese puff, que era saltar ese miedo a no hacer goles, y llegábamos a otro puff, ya nos estábamos acercando un poquito más, que era un miedo, y ahí aparecían otros miedos. Mi papá me dijo que no lo voy a lograr, o que no voy a ser como mi hermano, o mi maestro me dijo que soy un bruto. Íbamos saltando con el cuerpo, si bien es algo simbólico, hasta llegar a eso, es un otro que me mira y que me dice que cree en mí, ¿sí? Un otro que me alienta a seguir. Sí, está bien también trabajar en uno tiene que creer en sí mismo, pero no nos olvidemos que somos seres vinculares, que vivimos en una sociedad y que los afectos y la mirada del otro con esa contención son fundamentales.
ni hablar en los niños, fundamentales para ese crecimiento. Por eso, ojo de quién nos rodeamos, a quién consultamos, a quién le derivamos energía y tiempo para contarle nuestras cosas. A veces decimos, pucha, conté todo mi proyecto y resulta que después mi proyecto termina en otro lado, o lo Sí, malinterpretan, no sí, sé, cuidarse un montón uno, de o sea, cosas. hacer como reconocer esto que existe, digamos, pero hacer como una contención, ser un poco estratega en eso. Yo siempre, y de paso aprovechamos, le mandamos un saludo. Siempre tu papá me hablaba de vos porque lo conozco, él trabaja en la facultad, y yo decía, güey, qué grosa esta mía, porque es un padre, o sea, hay miles de maneras de ser padre, pero es un padre enamoradísimo de su hija, digamos. Y yo siempre que te escucho y demás, se me viene solamente, digo, claro, la Noe puede con todo esto muchas veces porque tuvo un papá que no es que la apoyaba, la endiosaba, digamos, de una manera que está espectacular y que Bueno, ese mi papá es sostén que vos tenés, bastante enamoradizo, digamos, vamos a aclarar eso. pero él te digo Bastante es tu enamoradiza fan de la uno, bebé de él es papá. tu fan número uno. Sí, olvídate, siempre a morir. Pero bueno, ahí está también esto de que siempre en mi crianza hubo un otro que en este caso tuve la suerte de tener a mamá y a papá y otros que tienen otras personas que representan ese rol de afectividad y otros que no la tienen. Yo tuve la suerte de tener, bueno, una mamá y un papá que siempre de chica me dijeron, vos vas a poder, vos lo vas a lograr, te acompañamos, sea cual sea lo que elijas, la decisión que elijas, nosotros te apoyamos, porque si fracaso o me va mal, y bueno, es ahí donde voy a aprender y donde voy a reconstruirme, digamos, porque la vida no es lineal. El que cree que Claro. su proyecto, su caminito va a ser así, está muy equivocado y qué aburrido que sería también. Yo creo que la adrenalina de la vida es esto, ¿no? Que está bueno que vamos cayendo, nos levantamos y ahí Pero aprendemos con también otros. es la fuerza o encontrar esa fuerza. Yo incluso Ujú. tengo amigas que por ahí no tenían las mejores relaciones con sus padres, pero al reconocerlos, tú sabes que hay una amiga en particular que tiene la estrategia de buscar lo que le gustaría de su mamá en otras personas, digamos, en una amiga del trabajo, en una vecina, y esa energía se va como reciclando y va sanando también. Y hay, bueno, así como esta, te digo, hay miles de estrategias. Y después que hay cosas que son, por ejemplo, más holísticas o con auxilio holístico, otras que, por ejemplo, son esto de, no sé si conoces de constelaciones familiares y demás, que son también de ese mundo. Está hasta el yoga, están los Meditación. terapeutas, digamos, y que todo eso en conjunto, por ahí cuando uno no tiene todo eso, uno, bueno, sale a armar, digamos, su defensa y puede construir, porque incluso me pasaba de escuchar a hombres que están como quebrados, y si bien a las mujeres mismas que estamos habituadas a estos espacios de conversación y de intercambio, el hombre, imagínate que no puede ni mostrar un solo sentimiento, con todas estas capas que lo social le imponen, digamos. Entonces, por ahí, bueno, todas esas cosas se me ocurrían mientras Claro, contaban sí, que... sí, caminos hay miles, por eso siempre digo, cada uno tiene su proceso y toma sus decisiones. Hay gente que busca paz en la religión, hay gente que encuentra paz en la meditación, hay gente que encuentra paz en los vínculos. Yo creo que lo importante es, vuelvo a hacer, digamos, hincapié en este punto, porque a veces pasa que estamos con personas que queremos, o no sé, o algunos se irán, no sé, a lugares, instituciones, no nos sentimos bien, y vos decís, pero ¿por qué, digamos, si estoy con la gente que quiero? Entonces vuelvo a insistir que en esto creo que hace mucho hincapié la educación emocional, en permitirnos escucharnos, en permitirnos sentir qué es lo que estamos, qué es lo que nos está diciendo el cuerpo, qué nos está diciendo nuestras emociones, ese sexto sentido que es la intuición, que algunos lo toman como algo bohemio, mágico, no, tiene un sentido de ser y está relacionado con montones de variables, desde lo cultural, social hasta lo biológico. Entonces, permitirnos escuchar, pero en ese permitirnos escuchar, no ser tan, digamos, no maltratarnos tanto. ¿Sí? Hay personas que en su autodiálogo se tratan muy mal y ese tratarse mal tiene que ver con un montón de cosas, pero en ese tratarse mal eh, tiene que haber alguien que, está bueno que haya alguien que te haga ver por ahí, que te acompañe en este proceso un otro,
Y si no hay ese otro, al menos permitirnos entender por qué nos está pasando eso, con qué tendrá que ver, pero insisto, sin castigarnos, sin apresurarnos, cada uno tiene su ritmo, su proceso. Perdonarnos es fundamental nosotros. No tenemos tampoco que salir, que vi algo que, algo que lo hablo mucho con un amigo, que está saliendo mucho en las redes ahora el tema de la crítica a las recetas express, ¿no? O sea, bueno, para poder ser feliz tenés que hacer ta, 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 ta. O para poder, no sé, controlar tus emociones, que estoy re en contra de la palabra controlar, tenés que hacer esto y esto y esto. No se trata de eso, o sea, los procesos y los tiempos de cada uno son sumamente variables y respetables y válidos. Si querés estar enojada todo el día, es válido, o sea, lo importante es que vos digas, ¿qué te está diciendo tu enojo? Hay alguien que cruzó un límite con vos, hay una persona o una institución que cruzó un límite, por eso te sentís enojada. Entonces ese enojo te va a dar la energía y el impulso para actuar y para hacer algo. Lo mismo el miedo, o sea, yo siempre digo, si yo no hubiera sentido incomodidad, miedo y enojo, no hubiera salido nunca del lugar donde estaba, me hubiera quedado en mi zona de confort, no hubiera movido nunca mi mente hacia otras posibilidades, o sea, me permití vivir esa incomodidad, que no es sencilla, te lleva todo un tiempo, un proceso, pero me permitió ver otras miradas y otras posturas, o sea que creo que eso es importante y fundamental, digamos. También cuando hago una última aclaración y dejo espacio a a la pregunta. Cuando hablamos de sano, que es algo que se escucha mucho también, gestionar de Sí. manera sana las emociones, el proceso sano. No estamos diciendo, o no se está diciendo, por lo menos lo que yo entiendo y comprendo, que somos enfermos o que la persona está enferma. ¿Sí? El concepto de enfermedad es ausencia de salud y de bienestar. Cuando decimos sano es todo lo que, lo que atenta contra la salud, la violencia, ¿sí? La agresión, la violencia de género, la agresión, la discriminación, bullying, todas estas cuestiones es lo que atenta a lo sano. Entonces, si yo estoy enojado, estoy triste y me corto el brazo, como pasa con los adolescentes, el famoso cutting, ¿sí? O no sé, o estoy inmerso en el proceso de las adicciones, o resulta que ingreso en un proceso de anorexia bulímica, hay algo que no está sano ahí, ¿sí? Que por supuesto ya lleva un proceso terapéutico, pero cuando nos referimos a sano es gestionar, o sea, dejar salir, fluir tus emociones, sea cual sea, porque las emociones son todas positivas, pero de una manera sana sin hacerte daño a vos mismo. Porque si no, en hacerte daño a vos mismo, te haces mierda muchas veces y no está bueno que te hagas mierda al punto de que dejes de ser lo que eras, digamos. Entonces, a eso nos referimos cuando desde educación emocional hablamos de lo sano, ¿sí? No hacerte daño a vos mismo ni a los demás. Todo lo contrario a lo que es la violencia, ¿no? Lo que vemos mucho hoy en día. Exacto. No sé si. Sí, no, re bien. También viste que con esto de las recetas que vos decías, que están mucho en las redes sociales, viste que hace un año, por ejemplo, estaba de moda el soltar, el fluir, viste que hay como temas que vos decís, bueno, ahora está de moda, es como decir, son como modas o como cosas que se van instalando. Antes me mataba Facebook cuando Pasó. estás, ¿no? Perdón, perdón, que. Sí, No, ahí sí, me volví a está bien. conectar, no sé por qué se salió. ¿Vos me A ver, ves? no, A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. ahí está. Perdón, ¿qué me No, está decías bien, del soltar, puede del fluir? suceder. Hasta ahí escuché. Claro que con esto de las recetas que aparecen en Facebook, incluso antes en una época alguien se peleaba con la pareja y se notaba en Facebook porque salían a hacer sus descargos públicos, digamos, a cada una de las partes y demás, o esta situación. Claro. Pero eso no es educación emocional, digamos. O sea, y no todo el mundo sabe que hay una posibilidad de educar a las emociones. Por eso te digo, ya Ajá. cuando ya está todo complicado, ahí está el yoga, el psicólogo, terapias alternativas, demás. Pero hay una previa, que por ejemplo yo como psicóloga social trabajamos en el campo de la salud. Yo creo que la gestión esta de las emociones, la educación emocional también trabaja en ese campo, o sea, es todo lo que se puede armar antes de que a vos te colapse, te desborde, te enferme. Eh, pero ¿a Exacto. dónde? Si yo digo, primero nadie dice, bueno, hoy me tengo que educar emocionalmente. Entran a Facebook, así ahí empieza el derrotero, digamos, hasta que están Hola, re mal no, y se ¿me van al puedo educar? psicólogo. Claro, sí.
Sí, sí, sí. O sea, No, ¿cuál es el está bueno ámbito? lo que... Sí, perdón, decime la No, pregunta dale, porque dale, dale. que, No, que ¿cuál tocaste un sería el tema ámbito? que Porque, sí, ¿cuál es el ámbito? Sería la pregunta. para Para educarnos un adulto, emocionalmente, para un adulto, porque, sí, o sea, si bien vos estás por ahí con esto de los niños y que tenés un millón de posibilidades ahí y que está re bien, hoy el problema son los adultos, porque son incluso los que están a cargo de esos niños. O sea, vos a tu grupo de niños no podés llegar, tenés que llegar a través de los padres. Hoy se debe generar todo. claro. Sí, sí, sí. Bueno, es un tema bastante, digamos, candente de conversar porque es algo que nosotros lo trabajamos mucho en la fundación. Primeramente a ver, para dejar algo aclarar, educarnos emocionalmente no es como un programa así que está sin movilizar y que hay que hacerlo de esta manera y que es algo inflexible. Cuando hablamos de educarnos emocionalmente, hay algo que a mí me apasiona decir de la educación emocional, que es justo lo que lo estoy trabajando ahora de lo social. Para mí, la educación emocional es, para mí, Noelia, habilitar espacios donde la persona pueda ser y no solo estar. ¿Sí? Para mí eso es educarnos emocionalmente. Habilitar espacios donde la persona pueda ser y no solo estar. Estos espacios puede ser el consultorio, puede ser la escuela, puede ser abajo un árbol, puede ser con tu colega, puede ser con tu amigo, ¿sí? No existe un manual para leer y decir, bueno, hoy voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿sí? Claro. El proceso de conocernos y de interpelarnos es muy personal. Pero sí, bueno, hay mediadores sí, mediadores culturales que nos pueden ayudar a despertar la conciencia, ¿sí? Como por ejemplo es un libro, un docente, una pareja, no sé, un compañero, un jefe. Sea esto una situación agradable o desagradable, todas las circunstancias que nos van pasando nos van mostrando escenarios que nos hacen trabajar en nosotros mismos. Algunas personas les lleva más tiempo, otros menos, y en ese camino uno va encontrando autores, va encontrando carreras, va encontrando trabajos que nos van ayudando a conocernos, pero la decisión y el proceso siempre es personal. Ahora, ¿qué es lo que nosotros buscamos a través del proyecto de ley? Justamente es que estos espacios habilitados para hacer estén dentro de la escuela, que es el ámbito donde uno llega a muchas esferas de la sociedad. ¿Por qué? Porque en la escuela no llegamos solo a los niños. La idea de la educación emocional, el proyecto abarca a los niños, a la familia con escuela para padres, a todo el equipo de la institución y a nivel macro a las relaciones interpersonales. O sea, es grande y amplio. Por eso es que nosotros proponemos una ley, no porque queremos imponer cierta forma de educar las emociones, porque las emociones no hay una forma de imponer. Es justamente que estos espacios se habiliten, porque si no quedamos en el discurso. Sí, no, yo hago educación emocional, yo como docente, yo como mamá, pero no lo hacemos, no habilitamos esos espacios y seguimos repitiendo o creemos que trabajamos de manera transversal y no lo hacemos, porque no están esos espacios habilitados. Lo mismo pasa con la educación sexual integral, de la ley que está aprobada y que no se la trabaja como se la tiene que trabajar. Hay muchos rituales, muchos mitos detrás de la ley, y si uno analiza el eje de afectividad, está muy relacionado a lo que es la emocional. Obviamente que están relacionadas ambas leyes. Lo que permite la ley de educación emocional es justamente generar espacios para que el alumno, el niño, el padre, el docente vaya trabajando de manera sistemática esto. ¿Por qué digo sistemática? Cada uno lo hará a su proceso, pero si uno no encuentra por ahí herramientas para hacerlo, por ahí quedamos en ese creer que estamos haciendo algo y no estamos haciendo nada. Entonces, si hay un otro que por ahí me puede decir que cuando estoy enojado, en vez de romperle la cara a un compañero, puedo pegarle a una almohada porque necesito descargar mi enojo. O sea, tu enojo está bien porque te está diciendo algo, pero lo que no está bien es la reacción hacia el enojo, que es romperle la cara a mi compañero, ¿sí? O gritarle a mi jefe, o mandarle a freír churro a mi pareja, o tratarle mal al mozo que me vino a traer un café que no tiene nada que ver. O sea, tu enojo es válido, es entendible, te está diciendo algo. El tema es qué hago con eso. Y ahí entra la educación emocional. Hay niños que crecen en hogares y en contextos donde no tienen la posibilidad de un otro que le brinde herramientas de expresión emocional. No tiene un otro. ¿Por qué? Porque la herramienta que aprendió es el golpe, es el abandono, es la violencia.
Entonces no podemos nosotros tampoco dejar de entender que ese niño, ese adulto, ese papá, esa familia, ese colega, está inmerso en un contexto. Entonces, esto que se trabaja desde lo personal, que son las emociones, va a, por supuesto, a intervenir en los vínculos, en las relaciones interpersonales, porque somos seres sociales. Y cuando digo vínculos, digo jefe, cliente, emprendedor, pareja, el vínculo que sea, ¿sí? Y en ese vínculo y en ese despertar y en ese trabajar las emociones hay algo que para mí es fundamental como sociedad, que es revalorizar nuestros derechos. Los derechos del niño, los derechos de los adolescentes y los derechos humanos. Porque si yo soy una persona que estoy estresada o que estoy mal o que estoy deprimida o que estoy en un contexto de violencia, eh, quizás me va a costar más tomar una decisión consciente o coherente porque no la estoy pasando bien. Quizás no me voy a dar cuenta que hay una vulnerabilidad de mis derechos, que hay una violación de mis derechos, como pasa con las mujeres golpeadas, como pasa con... Entonces, estos espacios de educación emocional van a habilitar la palabra del otro, que el otro pueda contar, que un niño pueda contar de que un adulto está tratándolo de una manera rara o está violando su privacidad, que un adolescente pueda contar que tiene ganas de quitarse la vida, que alguien, que una mujer pueda decir que se siente mal todos los días que se ve al espejo, porque se ve gorda, porque los estereotipos sociales, porque, Claro. etcétera, etcétera, porque da para mucho, digamos. Pero creo que ahí está el foco de la educación emocional, por eso la importancia de una ley que regule estos espacios, que brinde espacios, que el Estado, en conjunto con las instituciones, generen estos espacios. Eso es Y los lo que propone la ley. profesionales involucrados, habilitados para hacer esto serían los psicopedagogos. También habría que formar docentes, ¿no? En esta... ¿Y qué Exactamente, otros sí. profesionales estarían Todos los vinculados un poco a profesionales esto? del área de la salud, o sea, lo que es psicólogos, psicopedagogos, psicólogo social también, docentes, todos estamos en ese camino, ¿sí? Existen hoy en día instituciones que brindan diplomaturas, por ejemplo, de la Fundación de Lucas Malaisi se brinda diplomatura de educación emocional, hay un montón de cursos y cuestiones para seguir aprendiendo. Pero voy a hacer otra salvedad. Yo siempre tengo algo para decir. O sea, formarse yo creo que es fundamental porque ¿en qué tenemos que formarnos? En conocer nuestras leyes, en conocer los derechos, en conocer el contexto, en conocer qué son las emociones, desde todas las miradas, qué son las emociones de lo biológico, de lo cultural, de lo sociológico, ¿sí? ¿Qué es educarnos emocionalmente? ¿Qué estoy diciendo cuando digo persona sana? ¿O qué estoy diciendo cuando digo gestionar mis emociones? Que no es controlarlas, reprimirlas, hacer lo que me dice el otro. Es justamente este fluir, este expresar lo que siento, pero sin hacerme daño a mí mismo, en respeto a mi vida personal. Entonces, para tener claridad hay que leer y sobre todo, más que leer, hay que vivirlo en carne propia. Yo no le puedo decir Sí, es a un niño, atravesar ese proceso, porque yo no te puedo ir a enseñar algo a vos que yo no aprendí, digamos, básicamente. sí, eso, y también entender que, o sea, bueno, yo lo viví, yo tengo el poder de enseñar. Claro, No, no. en ese enseñar, no, porque es algo que está Está mucho instalado rondando hoy en eso, la sí, sociedad. sí, sí. Sí, sí, hay una gran confusión en cuanto a lo que es la educación emocional. En ese enseñar y aprender con un otro, nos construimos, reconstruimos juntos. O sea, no es que yo me paro en el lugar del saber porque ese rol de educador o de jefe o de compañero de colega ya no es el mismo que era antes. ¿Sí? Antes el jefe o el socio o el docente era el que tenía el lugar del saber y del poder. Hoy la información está a un clic de la mano. O sea, ya no es esa la función de los mediadores culturales. Hoy la función es, como vuelvo a repetir, habilitar espacios y sobre todo brindar capacidades, herramientas para generar capacidades de qué? De poder discernir una información falsa de una que es fuente oficial, poder tomar decisiones, poder trabajar en equipo, trabajar lo que es oratoria, todas estas capacidades que nos van a servir para desarrollarnos y desenvolvernos en la vida, en cualquier proyecto. Así tu proyecto sea conocerte, es el proyecto más valioso del mundo, o sea, eso te va a llevar a otras cosas, digamos. Si tu propósito de vida no sé, es estar con otros en ese vínculo, es, no sé, luchar por tus derechos, es conocer tus derechos, es involucrarte, está genial, o sea, es lo que te da sentido.
Entonces, por ahí también no confundir que el enseñar no es posicionarnos del lugar del que sabe, sino Exacto. del que por ahí puede contar desde su experiencia o te puede brindar herramientas, o te puede hacer de puente. Me encanta esa analogía yo siempre hablo del docente, pero trasladémoslo a cualquier ámbito, Claro. ¿no? Laboral, de emprendedurismo. Hacer de puente con el otro. O sea, yo hago de puente y te acompaño a crecer hasta que vos puedas cruzar solo ese puente. Y en ese acompañar no estoy diciéndote lo que tenés que hacer ni parándome del lugar del que sabes. Te acompaño No, exacto. haciéndote de bastón, digamos, Es, de es motivación. totalmente un poco un camino hacia otra pedagogía que está en transición, Total. que fíjate, por ejemplo, en la virtualidad ahora de el área universitaria, había dos posturas. Una era, bueno, subimos todos los PDFs que lean todo y hacen un examen, múltiple choice, y ahí está el aprendizaje. O sea, un extremo, y otro extremo es, yo, por ejemplo, como profe necesitaba estar mirando ahí, ¿y qué voy a ver si no los puedo ver? O sea, yo atravesé un curso de gente que no los escuchaba así, y era fuerte para mí porque yo siempre al alumno lo tenía ahí, digamos, y, Claro. y se hizo bueno, un acompañamiento para que ellos puedan elaborar un proyecto y nosotros como sostén de ese proyecto, y llegamos a un punto donde digo, bueno, por lo menos me siento bien con lo que generó este grupo de chicos, pero cambió el paradigma, o Ujú. sea, no estábamos esto de estarle por ahí aportando más como el uno a uno, como dice un profe, sino que era acompañar realmente, y para mí eso es la educación, es habilitar, o decir, bueno, yo que tengo el saber de que si yo te habilito a que vos seas creativo, a que vos te desempeñes, o sea, y te sostengo eso hasta que camines solo, como vos decís, es eso el rol, me parece. Y que todo esto de Exactamente. la tecnología habilitó con mucha fuerza y está espectacular, digamos. Ajá, sí, pero no quiero ser aguafiesta ni negativa, pero hay que trabajar otras cosas. Sí, yo lo vivo en carne propia, me ha Sí, costado también, sí, sí, sí. mucho estrés, pero cambiar el sistema, cambiar la concepción del rol, no tendría que ser algo complejo porque estamos en el siglo XXI, ya pasó 800 años de la ley 1420, de la homogeneización y demás, y sin embargo seguimos haciendo lo mismo. Pero estamos en ese camino. Yo siempre digo que somos varios locos que andamos dando vuelta, pero nos estamos encontrando. ¿Sí? Y en ese encontrar están surgiendo cosas interesantes, están surgiendo proyectos interesantes, se está empezando a dar, habilitar la palabra del otro como un otro, ¿sí? No como alguien que está en contra mío, sino como un otro que piensa diferente. Y es ahí Sí. el punto de construir vínculos. Hoy en día se escucha muchísimo el discurso de visión colectiva, construcción colectiva, visión cósmica, todos somos uno, uno somos todos, Exacto. genial, pero hagámoslo carne a ese discurso, o Sí, sea, no. porque si hay un alumno que de repente me dice, mirá, profe, yo no estoy de acuerdo con lo que vos decís, y el ego me salta hasta la cabeza y resulta que le hago la cruz a ese alumno, lo repruebo, Sí, o me voy a mi total. casa enojado. O un colega que me diga, mirá, tu proyecto de emprendimiento, vamos a reforzarlo, vamos a revisarlo porque... Y resulta que, o mira, yo no estoy de acuerdo con lo que vos estás haciendo, me parece que no. Y ahí empezamos el choque. Y en realidad no es un pararnos a ver quién, digamos, quién tiene la razón, o como decía, había un Boca River. Si realmente queremos ¿Cómo generar se una construcción demuestra? colectiva, es abrir la mente y el corazón. Sin eso, no podemos realmente mirarlo al otro como un otro. Y intentar no tomarnos las cosas de manera personal, fundamental para los vínculos. Exacto. Y otra cosa que pasó es que había como un debate entre los docentes también, que me pareció me despertó mucha curiosidad, digamos, y ganas de investigar, es que muchos trataban de decir, bueno, esto es así y como que estamos en una normalidad y estamos en una situación de pandemia. O sea, no es que tenemos Claro. que cumplir el objetivo. El decano dijo que para mañana tal cosa, presenten tal informe. Nos llenaban Sí. de informes y yo decía, a la vez yo estoy tratando de conectar con el pibe. Y uno veía las distintas realidades, o sea, uno se conectaba solamente por voz porque su red no le alcanzaba. 10 alumnos que no tenían datos, no tenían celular, y así miles de realidades en donde estamos llevándola lo mejor posible, pero
Es Eh, que eso justamente es la parte de la pandemia, realidad, claro. totalmente, la pandemia nos hizo repensar, primero, qué es la educación, porque educar no es transmitir conocimiento y nos está mostrando claramente. Segundo, realmente si somos el concepto de empatía, porque es muy fácil hablar de empatía, pero cuando el alumno no tiene computadora o no tiene celular, y yo digo, no, no, pero mira, a mí la supervisora, la directora me está pidiendo, yo tengo que cumplir, fíjate cómo podés hacer. O sea, Claro, entonces realmente la patria es el otro, pero el otro que se arregle, que sálvese quien pueda, digamos. Entonces ahí está realmente no solo nuestro rol como educador, como profesor, como colega, sino como ciudadano, como persona. Se habla mucho de que la pandemia nos tiene que humanizar, pero hay un despertar de la violencia también que no hay que hacer oídos sordos, digamos, a esto, y es ahí donde tenemos que reflexionar e interpelar las prácticas, lo que estamos haciendo. Eh, no es que todo lo que hicimos antes está mal, que es lo que salen los defensores del claro. pasado, mejor, ¿por qué hay que cambiar todo? No es que todo lo que hicimos antes está mal, es que hoy vivimos una etapa diferente y eso que vivimos nos va a servir hoy para modificar estructuras. Y yo siempre digo, ¿cuesta? Sí, cuesta muchísimo modificar, porque fuimos educados así, pero es maravilloso. Una vez que uno abre la conciencia, se saca la venda de los ojos, empezás a ver un montón de realidades que decís, ah, ¿qué pasó por acá? Todo esto me había perdido y está bueno porque te ayuda a crecer como persona, digamos. Así que la pandemia, si no te hizo ruido, volvemos a la fase uno de nuevo. Porque en Claro, algo tenés que ver. algo sí, Sí, tal. exacto. Bueno, y esta es Ujú. la última pregunta y con esta aprobada la materia, si No vamos a sé, lo pero universitario. Viste la última que vos decís, ay, esa no sé. No, esa me va a matar, decíamos. con todo esto que hablamos, ¿no? Y por ahí desde tu cosmovisión, yo había puesto como última pregunta para estas historias personales, es si cumplís con tu propósito. ¿Por qué? Porque con Ujú. una amiga que venimos investigando la parte holística, es como que decimos, bueno, todos trabajamos esto de la misión en esta vida y demás. Y entonces, y después en la parte del coaching también es como que a veces se trabaja ese tema de otra manera y así en distintas disciplinas. Y cada emprendedor me fue contestando de Ujú. manera diferente. Algunos me decían, no, el propósito no existe. Yo me quedaba así. Otro me decía, sí, mi propósito es tal, ya lo cumplí, voy por más. Bueno, o sea, cómo le resonaba a cada uno, está bueno. Desde tu Exacto. cosmovisión y desde tu trayectoria, ¿vos sentís que estás cumpliendo con un propósito? ¿Sentís que lo estás elaborando? ¿Sentís que es algo cambiante o que todavía... O sea, ¿vos te imaginaste en algún momento de tu vida ser esto que sos ahora o no y está bárbaro? ¿Cuál es tu Uf. respuesta a esa pregunta? Porque yo sé que se te van a Qué venir todos pregunta los marcos genial. teóricos así No, a no, dialogar. no sé si está conectado Diego Matus, pero ya lo hablamos con él, una persona con la cual hablamos mucho esto del propósito de vida y demás. Y en realidad, si vos me preguntás en el pasado, no sé, yo no me imaginaba nada de nada, porque siempre desde muy chica, que creo que tiene que ver con nuestra crianza y demás, siempre tuve como ese afán de ayudar a los demás, ese afán de la solidaridad, no sé, yo quería ser veterinaria porque quería ayudar a los animales, quería ser maestra porque quería estar con los niños, o sea, siempre tuve como ese afán de chica, pero nunca supe cuál era mi propósito, hasta que cuando empecé a descubrir mi propósito, cuando me empecé a conocer a mí misma, y empecé a sentir comodidad o incomodidad en ciertos lugares. Y no sé si lo podría definir con palabras concretas, pero creo que mi propósito hoy en día, que por supuesto está constantemente en construcción, porque Ujú. uno va construyendo con los vínculos y con el otro y con lo que va pasando, con los escenarios, es que mi presencia por esta vida, va a sonar filosófico, pero mi paso por los escenarios y por los lugares donde yo estuve contribuya a modificar o a mejorar lo que es la educación y sobre todo que ese cambiar me permita a mí transformarme como persona, como profesional. O sea, eh, mi afán siempre fue ver espacios educativos donde las personas puedan ser libres. O sea, el concepto de felicidad es muy complejo y amplio, me gusta más hablar de libertad. Y en esa libertad, vuelvo a insistir, espacios donde podamos ser. Y esos espacios también me van a construir a mí, digamos. Me Claro, van a ayudar a yo ser, porque siempre no me dejaron ser en los espacios donde pasé, entonces es mi afán
Mi propósito está relacionado con eso. Y bueno, todo el camino de construcción que tengo de las emociones, de la educación, de la niñez, de lo social, me ayuda a contribuir a mi propósito de vida y me hace muy feliz y me da motorcito y energía para levantarme, para cuando estoy triste acordarme que mi camino va por ese lado y abrazo mi propósito, abrazo mi proyecto y me ayuda a crecer y a enriquecerme como persona. Así que es genial, Genial. encontrarlo es genial, a mí me parece que es maravilloso. Genial. Sí, Sí, la verdad es sí, sí, que sí. a mí me pasa cuando yo siento que estoy conectada con mi propósito en lo que estoy trabajando, siento magia, o sea, siento que siento luz, magia, felicidad, todo, no sé, emociones que no tienen capaz ni nombre, ¿entendés? Pero que digo, bueno, para esto nací y es lo más lindo que te puede pasar. Y bueno, y mucha gente, viste, por ahí viviendo la vida equivocada y querer decir, despertate, deja eso, haz esto. Pero bueno, un poco lo tomás como tarea porque seguramente en todo esto habrás encontrado esto, esa magia, y decís, no, es esa, hay que hacerla y que todos lo sepan, digamos, en esto de por ahí de promover la Exactamente. libertad, ¿no? Así es, y en Así es eso por ahí que, cuando nos encontramos con estas personas que vos decís que por ahí no encontraron su propósito, ser respetuosos de su proceso, pero también, bueno, hablando de metafísica, hay muchos que están en contra, otros a favor, yo creo en las energías, creo que somos energía, y, y en ese caminar de nuestro despertar y nuestro vínculo con nuestro propósito, vamos salpicando a los demás, proyectando, vibrando en una energía que se hace contagiosa y por ahí, ¿quién te dice? Nuestro despertar y nuestra vibración en el amor, con nuestro propósito, le ayuda a otros a vibrar también en ese camino, así que eh, obviamente sin imponer, sin decidir por el otro, simplemente vibrar, fluir en lo que uno hace y eso se va multiplicando y se siente cuando exacto. aparece otra persona. Así que eso por lo que Así es, hablando de bueno, no, propósitos. seguiremos haciendo estas charlas y sobre todo en estos tiempos Sí, vamos a por ahí ir preparando temas, porque me parece que está bueno por ahí el cruce este disciplinar, digamos, que está bueno. Y después que, te digo, me preocupa muchísimo en los niveles de agresiones que se están manejando desde adentro de las casas, en las redes, como en la calle misma, digamos, y me parece sí, que sí. hoy tenemos que ser agentes de cambio en este sentido, de Ujú. aunque le llegue a 10, a 15 y esos 15 vayan, y porque entiendo que tenemos un propósito que va para el mismo lado, digamos, así que incluso todos los que vos Exactamente. digas tienen que venir acá a contar esto, bienvenidos, los esperamos, así que Genial, genial habilitar sumemos. esto es habilitar espacios donde podamos ser y hablar libremente. Exacto, Bueno, exacto. antes de despedirme, quiero agradecer bueno, varios comentarios ahí, Gaby, ex alumna mía del colegio, que la quiero mucho, que bueno, me está escribiendo unas cosas muy, muy lindas, muy agradables. Gracias a las personas que estuvieron escuchando. Y bueno, quedan pendientes, esto da para mucho, da para hablar. Quedó pendiente por ahí contar un poquito seguramente vamos a estar en otra charla de los emprendedores kids, que fue un boom Sí, en sí, sí, Resistencia del sí, Chaco. totalmente, Sí, totalmente. y que esperamos ahí, no, Martín más Andrea, si vuelve a escuchar o está escuchando este video, hay que hacer replicar Emprendedores Kids. Así que bueno, Y nada, bueno, que gracias por, que sea virtual este año. claro, el pedido, y esa cara que voy a firmar. No, estamos en ese camino. Justo nos agarró la pandemia nomás, pero estamos en ese camino de habilitar espacios. Y bueno, toda la gente que se suma a habilitar espacios de libertad, bienvenido sea. Así que bueno, disponible para cuando quiera seguir conversando, Marisol. Y bueno, un abrazo virtual grande a todos los que están Igualmente. escuchando, como solamente transmitirle un abrazo, fuerzas y bueno, que nos acompañemos entre todo en este proceso y creo profundamente que de esto va a salir cosas buenas de esta pandemia y tiene que salir cosas positivas, así que bueno, abrazos a todos, abrazos virtuales y gracias Exacto. por este espacio brindado. Gracias, Espero nos gracias a volvamos a vos. encontrar en otra Sí, mateada. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Beso, que estés bien. Buenísimo. Nos vemos. Chau, Chau, chau. chau. Gracias a los que Gracias. nos Chau, chau. acompañaron. Chau, chau. Chau, chau.